Bueno, muy bien, vamos a continuar y lo dicho antes de la pausa, está con nosotros el doctor Roberto Botassin, a quien le agradezco primero la visita, muy amable, gracias por Gracias por la estar. invitación, Juan Manuel. Te noté preocupado en virtud de toda esta situación que está atravesando la ciudad y de cómo se están manejando ciertas cuestiones, sobre todo en el marco donde se habla mucho de actividades anticonstitucionales y demás, ¿no? Sí, el lunes se espera una marcha en defensa de las instituciones y quienes van a convocar esa marcha muestran muy poco respeto por las instituciones. Entonces me llamó mucho la atención lo que pasó los otros días en el Consejo Deliberante. Y bueno, vos me llamaste por eso, porque escribí algo que referido a que en el ejercicio de la presidencia del Consejo se debe actuar como moderador, como pasa en todos los poderes deliberativos, donde el presidente deja la función de legislador para ser moderador. Es más, en la legislatura provincial, el que ejerce el cargo de presidente de la legislatura es el vicepresidente, el vicegobernador. En la Nación, en el Senado, lo hace la vicepresidenta de la Nación. Y no tienen funciones, no son legisladores. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar al cuerpo y ordenar lo que se hace. Y acá no pasó eso, sino que justamente después de una muy buena exposición de Regina Rinaldoni, que dio por tierra los argumentos de una resolución que no ayudaban a los comerciantes. Los comerciantes necesitan que los ayude y esa resolución es simplemente decirle estoy con ustedes, pero con eso no pasa nada. Entonces, después de eso, como se quedaban sin argumentos, tomaron el micrófono y salieron a arengar a la gente que estaba ahí con toda su angustia y su desesperación, y las consecuencias se vieron cuando le tocó hablar a Vicky Tomasini, que empezaron a los gritos, ¿hasta cuándo la tenemos que aguantar? Digamos, una cuestión que la presidenta no puso orden y entonces desnaturaliza la función deliberativa de un Consejo Deliberante, que es la parte número uno de la democracia. Entonces, esa es la preocupación. Si quienes tienen el poder no lo ejercen en protección de las instituciones, sobre todo en un momento donde hay mucha angustia, mucha pelea entre los ciudadanos, estamos en problemas. Y esa es la preocupación que yo plasmaba. Y cuando vos hablas de que la resolución no ayuda, digamos, ¿cuáles son? Vamos a hablar un poquito de lo que pasa con, porque se habla mucho respecto de si los DNU del presidente de la Nación están violando libertades constitucionales preestablecidas precisamente en la Constitución Nacional, como el derecho a reunirnos, como el derecho a transitar libremente y demás. ¿Hay algún argumento válido para que yo, ciudadano común, me pueda presentar en la justicia pidiendo una inconstitucionalidad acerca de estos decretos? Yo no lo considero de esa manera, pero de todos modos el derecho está. Dice, a ver, argumentar en una resolución o en donde sea que determinadas medidas son inconstitucionales, letra muerta. La inconstitucionalidad, la única autoridad para decretarla es la justicia. Entonces hay que ir con algún argumento y plantearlo de esa manera. De todos modos, la Constitución Nacional, como todas las constituciones, legislan los derechos generales hacia lo particular. Es decir, se protege lo general. Entonces, los derechos individuales tienen una restricción en virtud de los derechos generales, de las necesidades generales, como pasa en una cuestión de pandemia, guerra o cosas por el estilo. Por lo tanto, quienes argumenten eso, bueno, que lo presenten a la justicia, pero me parece que no corresponde. Es cuestión debatible. ¿Y cómo ves el accionar que ha tomado tan criticado en este tiempo del COE con respecto a las medidas, con respecto a la situación, con respecto a la no flexibilización? ¿Vos creés que hay fantasmas, como mucha gente cree que hay alguna animosidad contra la ciudad de Marcos Juárez en virtud de que por ahí el intendente no es del mismo signo político o algo por el estilo, que puede haber algún tipo de animosidad en las medidas que se toman? Voy a hacer una disquisición de tipo jurídico y de tipo político. En la cuestión jurídica, las medidas que puede tomar el COE son medidas políticas, medidas determinadas, sí, políticas, y que pueden estar acertadas o no. Entonces, obviamente, todos queremos trabajar, todos queremos que se termine esto, y si toman determinadas medidas de tipo científico en protección, y a lo mejor yo no tengo la capacidad para analizarlas, estarán bien o estarán mal.
Lo que sí no se puede hacer es esta cuestión de desnaturalizar la autoridad y salir a decir que todo está mal. Porque si las propias autoridades municipales salen a hacer campaña anti-cuarentena en esta situación para posicionarse políticamente, generan un caos desde donde tiene que haber templanza. ¿Vos ves que hay una cuestión política en el trasfondo de esto? Es evidente. O sea, digamos, la oposición al gobierno nacional ha tomado una posición anticuarentena. Se sube arriba de esa. La última manifestación, que fue el 9 de julio, hasta el expresidente de la Nación tuiteaba sobre eso. Esa es, y acá en la zona tenemos que el intendente ha hecho una carta abierta, una carta de opinión que publicó en Twitter, y a partir de ahí la posición ha sido coherente en cuanto a la posición de Juntos por el Cambio. Entonces no está mal, es una posición. Lo que sí veo preocupante es que generen una cuestión de confrontación y de choque con el poder real que se tiene que ejercer en situaciones de pandemia. Eso es preocupante, porque yo también estoy en desacuerdo con algunas cosas del COE, me parece que hay mucho que estamos, pero lo estamos a lo mejor tomando la decisión o la opinión desde la ignorancia, porque son más científicas que otra cosa. Entonces, si no confiamos y no, estamos complicados, estamos... Uno escucha el argumento, yo decía hoy, es válido el argumento de los comerciantes, en función de que, bueno, a ustedes también les toca, ustedes también son comerciantes, ¿no? Y es válido desde el punto de vista del que necesita, porque no tiene, porque hay mucha gente que no ha tenido acceso a los distintos planes que tanto el gobierno nacional como provincial han bajado Bueno, ahí está, de ayuda. pero ¿qué ha hecho la municipalidad para eso? O sea, digamos, ¿cómo se lo ayuda? ¿Con una resolución o se le da ayuda con medidas específicas? ¿Y cuáles serían las medidas específicas? Por ejemplo, Bueno, dentro de este caos que estoy diciendo que pasó los otros días en el Consejo, una cuestión tremenda que con todos los insultos y demás se abortó la sesión, no se avanzó más y se dio por terminada. Cosa que debería haberse desalojado la sala y continuarse el tratamiento, porque creo que la oposición presentaba algunos proyectos interesantes, como por ejemplo, hay un 10% de la factura de electricidad que nos viene a todos, que las cobra la municipalidad. Creo que fue una posición de la oposición en la modificación de la tarifaria para que eso se lo dé a cuenta de impuestos a quienes se vieron afectados en Marco Juárez en la actividad comercial y demás. Eso no se sancionó y lo que se iba a tratar estos días era la cuestión del Promovi, de seguir congeladas las cuotas, la cuestión de diferimientos económicos, de ayuda. Pueden hacer muchas cosas en el municipio, pero esas son ayudas concretas, no de la declamación de decir estamos apoyándolo a ustedes. Está bien, apoyo. No hay nadie que esté en contra de que los comerciantes trabajen. Nadie. El COEL no lo hace por una cuestión de que no quieren que trabaje. Está protegiendo la salud, ponen en valoración dos cosas. Y bueno, por eso te digo que es una cuestión que a lo mejor desde la ignorancia no sabemos si tenemos razón en por qué nos enojamos o no. Esto es una opinión, no es información, es una opinión y es una opinión personal que puede ser rebatida o no compartida. Yo creo que a esta pandemia le faltó política. Me parece que desde el momento en el que se plantearon determinadas cuestiones y se dejó todo en manos solamente de lo sanitario, me parece que le faltó el pulso político de medir algunas repercusiones o algunos impactos que iba a tener una medida restrictiva tan fuerte como una cuarentena que lleva 150 días. Me parece que le faltó. La parte sanitaria estuvo bien, pero le faltó la otra parte. Es decir, bueno, tenemos que hacer esto, pero vamos a golpear a este sector, si hacemos esto. Políticamente, salir a cubrir ese hueco que quedaba en el medio. Es una sensación, y reitero, es una opinión. Sí, ¿no? sí, digamos, sí, una opinión. Obviamente que si vos analizás que, por ejemplo, quienes hacían campaña por los anticuarentena han sido los grandes medios que salieron a decir que se enamoró de la cuarentena y después cuando salieron a abrir infectados, dice, bueno, ¿por qué no cierra? Porque ahora se están infectando mucho. O sea,
uno ve que hay una citación, pero a ver, vamos a ponerlo en cuestiones que hoy tenemos el diario del lunes que podemos leer los resultados. El 13 de agosto, 13 perdón, de julio, me parece que fue, que dijo el gobernador de Jujuy, vamos a volver a las clases presenciales. Estamos en condiciones, y era Jujuy una maravilla. Hoy es lo más parecido a Ecuador. Están muriendo la gente en sus propias casas, no tienen lugar para enterrar. Lo que está pasando en el ingenio Ledesma, de terror. Y todo porque se abrió indiscriminadamente la cuestión, por una cuestión de posicionarse políticamente como que estaban avanzando. Y esas fueron las cosas. Entonces, ¿cómo se hace política en la pandemia? Creo que puede verse de otra manera. No, pero, a ver, yo no hablo de hacer política, hablo de manejar cuestiones. Cuando hablo políticamente digo sentar a la mesa, en el caso de Córdoba, al COE, definitivamente, que es en la cuestión sanitaria los que saben, pero en la misma mesa tiene que estar el ministro de Gobierno, tiene que estar el ministro de Hacienda, tiene que estar el ministro de Trabajo, si lo hubiere, para determinar y valorar. Eso es hacer política, no hacer política proselitista, ¿no? No, Sino sin duda, sin duda. No, incluir la otra cuestión para que de repente hoy no tengamos, porque acá hay un problema muy serio, Roberto, que es que yo creo que económicamente no se vieron todavía los efectos de la pandemia. Sin duda. Marco Juárez, nuestra ciudad, y vamos a hablar de acá para no irnos a Buenos Aires, que es otra realidad. En Marco Juárez hay gente que hace 5 meses que no trabaja, no puede abrir. Hace 5 meses que viene pagando parte o nada del alquiler, por ejemplo, que no viene pagando las facturas, porque hoy, en el marco de la pandemia, no hay una política de corte. Hay una política de mandar la factura, la gente se enoja porque reparten la factura y todo, pero no hay una política de corte. Ahora bien, el día después, inmediatamente el día después, toda esa gente que esperó, toda esa gente que no cobró, va a venir a cobrar. Y ahí es donde se va a ver el verdadero impacto económico, el gran perjuicio, y yo creo que ahí es donde se va a ver el cierre masivo de comercio si no hacemos algo en el medio para darle una mano a ese sector. Esa es la política de la que yo hablo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo creo también que las consecuencias peores de esto están por venir. Hoy está como letargado en el medio de este aislamiento y demás, y después se van a ver las realidades, se van a mostrar de forma más cruenta. Obviamente que las medidas del COE, que vos decís, todo el mundo te dice que no, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué no hicieron aquello? Somos es todo materia opinable, estamos en algunas cosas totalmente desconformes con lo que se ha dicho, se ha hecho, y pensaríamos que tienen que hacer otras cosas diferentes. Pero es evidente que en esta situación, en el mundo, se ha demostrado que no se estaba preparado. Creo que el propio Estados Unidos lleva más muertos que en las guerras que participó con el COVID en poco tiempo. Es una situación desastrosa, y lo que preocupa y lo que corroe la economía de los países no es la cuarentena, es la pandemia. Esta pandemia, porque con o sin cuarentena, vos te recluís, vos no haces cosas, no hay inversiones, entonces es lo que está pasando en los países que se han abierto y bueno, han tenido consecuencias, el propio Estados Unidos. Ni la crisis del 20 fue tan dura como la de ahora. O sea, es decir que qué política se debió hacer en el mundo no se sabe. Hoy estamos todos esperanzados, como escuché cuando terminaba al licenciado Foresi, de esta situación de que ojalá venga la vacuna, ojalá que sea pronto. Mirá vos, mirá lo que estamos diciendo, la vacuna se va a producir en Argentina. Fíjate vos qué reactivación insólita que tenemos en el marco de todo esto, no se produce ni en Brasil, se va a producir en Argentina. No, si Brasil va a producir una. Brasil va a producir la de Rusia, nosotros vamos a producir la de Oxford. Pero sí es cierto que esto era impensado un año atrás. Era impensado. Exacto. No teníamos Ministerio de Salud, con eso decimos todo. No hace falta agregar mucho más para todo esto, ¿no? Por eso, bueno, en definitiva, lo que sí, brego, yo escribía que llamo a la cordura, de que respetemos las instituciones, de que seamos, tratemos de respetar las decisiones de quienes han estudiado para esto, y si tenemos que dar la discusión, demos la discusión fuertemente en el marco democrático.
pero no de otra forma porque que se arme este revuelo no nos sirve a ninguno. Vamos a terminar una pelea entre pobres, estamos todos mal. Te saco un minuto porque ya que te tengo acá te voy a aprovechar. Tenés también una opinión formada, sos un hombre del derecho y te quería preguntar qué opinión tenés con respecto al tema de la llamada reforma judicial y de todo lo que esto implica y todo lo que ha pasado y todo lo que se ha dicho en este último tiempo. Sobre todo hay una postura de la oposición de no querer dar debate, dar quórum para tratar este tema. ¿Qué es la reforma judicial la que necesita la República Argentina? Los contenidos de la reforma son los que realmente nos están haciendo falta. Es un tema que es necesario hacerlo en este momento. ¿Se podría esperar hasta cambiar un poco la situación sanitaria del país? ¿Qué visión tenés con respecto a eso? Me tiraste un montón de preguntas. Yo te voy a decir lo que opino yo de algunas cosas. Obviamente, cuando se discutió el año 94 la reforma de la Constitución en base al Pacto de Olivos y demás, en aquel momento nosotros llevamos desde el Frente Grande una discusión sobre la reforma de la Constitución que desde aquel momento hasta hoy sigue vigente. En aquel momento muchos decían, no es momento. ¿Cuándo es el momento? El 87% de la población tiene muy mal vista a la administración de la justicia argentina. El 87%. O sea, creo que si todos, desde cualquier ángulo que sea político, va a ver que la justicia no funciona como debiera o como le gustaría que funcione. Entonces es necesario. De todos modos, la reforma que se está planteando es mínima, porque, por ejemplo, no se modifica la estructura de la justicia de Córdoba, solamente se modifica la estructura de la justicia federal. Y lo que puede impactar en Córdoba en cuanto a eso. Y uno de los temas más álgidos es la cuestión de la Corte Suprema de Justicia. Y dicen, no, pero que no hay que aumentarla porque es la impunidad. Hoy hay una concentración de poder en 3 personas tremendo. O sea, 3 personas resuelven casos que muy importantes, lo resuelven 3 personas, porque con 3 personas consigue la mayoría. Claro, vamos a decir que la Corte sufrió una baja en la cantidad de miembros, tiene 5, hoy tenía 7. ¿No? Que también son pocos. Se piden 9. Yo creo que menos de 15 no puede haber. Mira lo que te digo. Pero vos me decís, ¿de dónde? Bueno, qué sé yo, te vas a Chile, tienen 21. Te vas a Uruguay, tienen 16. Te vas a Colombia, tienen 25. Te vas a Suecia, tienen 30. O sea, no es una cuestión. Y se tiene que dividir por salas, porque estos jueces no pueden estar sabiendo de todo y resolviendo de todo. En las Cortes Supremas de Justicia de los países avanzados, en materia jurídica, estoy hablando, no económica, se dividen en varias salas, por la sala constitucional, por la sala penal, por la sala contencioso administrativo. Entonces, ellos tienen especificidad y tienen estudio y resuelven en consecuencia. Pero vos fíjate acá, voy a decir algo mejor técnico, pero la ley con la que se llega a la Corte Suprema, la ley de procedimiento con la que se llega a la Corte Suprema cuando hay una arbitrariedad de una sentencia, cuando te fallaron en la provincia mal y vos vas y querés ir, es ley 48. O sea, ¿del año 48? No, la ley 48. Ah. La ley 48 en la historia argentina, que tiene algunas modificaciones, pero imagínate vos si no tenés que modificar la estructura de eso. Ayornarla, ¿no? Si encima esa ley le permite a la Corte Suprema determinar que determinadas cosas no son importantes y no las trata directamente. Tiene un marco de discrecionalidad en su ejercicio que le dieron la estructura actual del Poder Judicial, que hace necesario que todo eso se revea. Todo el mundo ha cambiado, todo ha evolucionado, todo tiene que evolucionar el derecho. Hay cosas que se fueron dando y por ejemplo, el Código Penal, se ha hecho un nuevo Código Penal, procesal penal, y no está en vigencia. No está en vigencia, hace 4 años que está paralizado. ¿Por qué no está en vigencia? Porque un decreto del anterior gobierno lo paralizó en su aplicación porque consideraba que no era oportuno, por una cuestión de oportunidad política. Entonces, y aparte de otras cosas, el Consejo de la Magistratura, Juan Manuel, ¿vos elegís miembros del Consejo de la Magistratura? Vos no podés. No. Yo sí. Yo no soy mejor que vos. Vos podés elegir presidente, podés elegir senadores, diputados, gobernador, intendente, y no podés elegir un miembro del Consejo de la Magistratura que va a elegir los jueces. ¿Por qué? Porque te lo tienen vedado. No es, digamos, el avance, en cierta forma,
también es de lo democrático. Tenemos una constitución que habla de los principios republicanos, representativo, federal. Bueno, para que sea republicano, tiene que haber periodicidad en las funciones. Un juez entra en su cargo y hasta que no se jubila no se va. Y eso es lo más parecido a un rey. Y no lo elige nadie, sino lo elige en una forma indirecta. O sea, tiene que ver. Ni jubilándose, porque hay casos como por ejemplo el de Fight, que estuvo, ¿cuántos años tenía Fight? No, ahora mismo, la Hayton de Nolasco tiene más de 75 años. La Constitución del 94 decía que eran hasta los 75, porque antes era ilimitado. Y por una cuestión, una presentación jurídica que resolvieron sus propios pares, continúa en el cargo. Cuando tiene más de 75 ya no debería. Entonces, todo ese tipo de cosas, para que sea una verdadera república, una verdadera democracia, tiene que adornarse uno de los tres poderes, porque si a vos no te gusta el Ejecutivo, vas y lo cambiás. Si a vos no te gusta el Legislativo, vas y elegís otro. ¿A ellos quién los cambia? ¿Quién los elige? ¿De qué forma? Entonces, todas esas cosas es necesario que por lo menos se dé el debate. Negarse al debate, como están diciendo, por X razones, da el debate. Si es necesario que todo se avance a la medida que se discuta, se debate, y bueno, eso me parece que sí es necesario, y la oportunidad, hace, como te dije, del 94 que vengo escuchando lo mismo, el gobierno anterior de Cristina, cuando dijo de la democratización de la justicia, verdaderamente yo tuve una emoción. Digo, yo desde que tengo 31 años de abogado, desde que estoy en la facultad de Derecho, que escuchaba siempre la necesidad de lo mismo. La vez que una presidenta lo dijo, al otro día parecía que se venía el mundo abajo. Pero es una necesidad de que eso se dé, porque es un poder que ha quedado obsoleto. Hay muchas de las cosas. La Corte Suprema es el organismo más corrupto que hay. Digamos, un gobierno militar, cívico-militar, si no podría haber sido nunca, no podría haber sido nunca refrendado por una Corte Suprema. Pero hace 1930 que inventaron la teoría, la acordada, la teoría de los gobiernos de facto, para darle validez jurídica. A partir de ahí, como decía Santo Tomás de Aquino, el primer pecado es el difícil, los demás ya vienen solos. Entonces, es necesario que todo por lo menos se debata. Gracias por la visita, como siempre. No, muchas gracias a vos. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos para el final.